¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Sean todos bienvenidos a esta nueva sección llamada Testimonios. El día de hoy con un invitadazo de lujo para inaugurar nuestra sección, y con el invitado conversaremos acerca de su vida antes y después de Cristo, las circunstancias del cómo, cuándo y dónde llegaron al conocimiento del Evangelio y lo que les llevó a tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Hablaremos de sus luchas, sus tropiezos, sus triunfos, sus anécdotas. Conoceremos cosas tal vez tristes, graciosas, anecdóticas o tal vez hasta escandalosas, así es que no le cambie, quédese porque vamos a platicar. Bienvenidos. Bien, amigos, estamos aquí nuevamente con un invitadazo de lujo. Lo voy a presentar, muchos de ustedes tal vez lo conozcan, y tengo la fortuna de que es mi tío, Cruz Antonio Martínez Mercado. Un aplauso para Cruz Antonio, con el que estamos aquí inaugurando nuestra sección de testimonios. Y pues como su nombre lo dice, vamos a conocer el testimonio de Cruz, de cómo llegó al Evangelio. Pero tío, bueno, le llamo tío porque pues es mi tío, ¿verdad? Y tal vez por ahí escuchen que él me llame de una manera muy particular, pero es que así me dice desde niño, ¿no? Tío, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Vamos a conocer un poco acerca de ti, tío, cómo llegaste al conocimiento de Cristo y pues todo lo que ha pasado desde antes de que conocieras a Cristo, en qué circunstancias llegaste y pues hasta la fecha, ¿no? Así es que pues los micrófonos son todos tuyos. Bueno, buenas tardes. Soy Cruz Antonio Martínez Mercado. Soy el sexto de una familia. Mi padre Enrique Martínez, mi madre Gregoria Mercado. Tengo 5 hermanos. Fueron 4 mujeres primero. María de los Ángeles, que ya está con el Señor. María del Rosario, la mamá de estos jóvenes. María Luisa, María del Carmen, todas Marías, porque así se acostumbraba antes, y Luis Enrique, mi hermano, y el pilón fui yo, Cruz. Tengo un medio hermano que también ya está con el Señor, Fernando, del primer matrimonio de mi papá. A él siempre lo consideramos nuestro hermano porque mi papá desde muy niños, desde que yo me acuerdo que soy Cruz, siempre supimos de él. Y gracias a Dios también pudo convertirse. Pues de toda esta familia, yo fui el primero, gracias a Dios. Voy a hacer una narración crecí en un barrio de la colonia La Moderna. A los 11 años, como barrio, mi hermano y yo empezamos a fumar, empezamos a probar la caguama, pero también empecé a trabajar porque yo siempre vi a mi madre en el lavadero, haciendo comer, planchando para todos, y aunque era niño, estaba por salí a los 11 años de la primaria. Yo dije, pobrecita mi mamá, pues le voy a quitar el que no lave, que no planche. Yo empecé a planchar a esa edad y trataba también de ayudarle en la comida. Gracias a Dios también empecé a buscar trabajo, aunque de niño, a los 5 o 6 años, ahí había mucha gente. Viví cerca de donde venían elotes de don Juan Burras y Cornelio, muy conocidos en la Alianza. Ellos de niños nos daban un carrito con 2 llantas, una plataforma, unas tablas, y ahí amarraban los elotes y salíamos a vender elotes desde muy niños. Todos los de esa colonia, la mayoría trabajamos vendiendo elotes, nos daban mantequilla y un bote de chile. Y salíamos y gritábamos, ¡quiere los elotes! Y todo el mundo nos compraba. Entonces, muchos niños empezamos a trabajar pues por la necesidad de que éramos gente muy humilde, muy pobre, y pues había necesidad de llevar algo a la casa. Pero ya después de los 11 años trabajé tenía un vecino muy conocido en el Estadio Corona y ahora en el nuevo Estadio del Santos, Marín, pero ahí en nuestra colonia es José Soto, mejor conocido como José Loco. Él me invitó a vender lonches en la Arena Olímpico Laguna de Gómez y desde muy niño empecé a vender lonches. Me acuerdo que me daba un peso por lonche. La primera vez que me llevó vendí 123
lonches y yo estaba emocionadísimo. Y yo desde niño hasta el día que me casé, todo lo que yo ganaba se lo daba a mi madre. Ella era muy buena administradora, siempre tenía un guardadito. Si alguien de la familia necesitaba, mi mamá les prestaba. Y pues gracias a Dios crecí viviendo cosas muy aceleradas desde los 11 años. Ya fumaba, tomaba, empecé a tener novias, me empecé a juntar a la vuelta de mi casa en una tienda. Había una tienda que se llamaba La Lupita. Y a la edad de 12 años llegó aquí a Torreón una moda que eran los cholos. Venía desde Los Ángeles, entró por Juárez y luego llegó aquí a Torreón. Y me gustó, éramos muchos jóvenes que nos creamos en las mismas escuelas de aquí cerquitas de la Colonia Moderna. Y empezamos a hacer bolita. Ya en la secundaria pues llegamos a ser muchos jóvenes que vivíamos ahí. Hicimos una banda que éramos los Cholos, Harpies 13 Lupita. Ándale, todavía te acuerdas. Y me acuerdo que nos empezamos a comprar ropa como cholos, pantalón caqui, guango, playeras blancas. Y empezamos a tener mucha amistad y nos gustó porque muchachos que se habían ido de niños a Estados Unidos venían ya con esa moda y nos platicaban y pues era toda una aventura. Pues empecé a vivir cosas que no debí haber vivido desde los 11 años hasta que llegué a la edad casi de 20 años. En esos 10 años, pues viví, como ahora dicen, mi vida loca. Aprendí mucho, me iba a Juárez con unos amigos de ahí del barrio de Vagos a quedarnos a dormir en el Seguro Social. Era el único que había en Juárez, en la central y en una plaza que está enfrente de la catedral, que hasta la fecha la conocen como la Plaza de los Huevones, o también en la Plaza Juárez, porque ahí llegaban todos los que iban de fuera. Pero yo sí tenía familiares en Juárez, pero con los que iban no, entonces anduvimos hacia la aventura como por 15 días y luego nos íbamos en tren, unos se regresaban y yo me quedaba ahí, me iba con mi primo, había otro muchacho que sí tenía familiares y todos nos quedamos pues lo que restaba de las vacaciones de verano. Yo desde niño oí en mi colonia que el albañil, que era muy borracho, de repente dejaba de tomar y luego decían las vecinas chismosas: oye, que el albañil ya no toma. ¿Por qué ya no toma? Porque ya lee la Biblia. Yo crecí con eso. También el drogadicto que no trabajaba, que su mamá le daba todo y fumaba. De repente decían: oye, que fulanito, el que ya no fuma. ¿Por qué? No, pues que lee la Biblia. Y ahí también había mujeres que se iban a talonear, y también llegó un momento que dejaban de trabajar en eso y lo decían: no, ahora ella se dedica ya a sus hijos. ¿Y por qué? Porque leen la Biblia. Entonces eso quedó muy grabado en mi mente y yo cuando tenía 20 años pues ya había vivido muchas cosas. Me acuerdo que ahí en La Lupita una vez en un baile llegaron unos cholos de La Rosita y cuando apenas iban subiendo, muchos ya estábamos ahí, pero cuando iban subiendo muchachos de ahí de mi barrio, en las escaleras salió un muchacho de La Rosita y les tiró balas. Le dio a 3 y uno murió. Ese muchacho era el güero y yo dije, pues esta vez fue el güero, ¿qué tal si un día soy yo? Entonces yo dije, no, pues no puedo vivir así, o tengo que hacer algo, o le sigo con esta vida que sí me gusta y es muy divertida, pero pues tiene sus riesgos, o me calmo. Entonces como que eso me hizo hacer conciencia y yo me acuerdo que de niño nos veníamos caminando desde la Moderna hasta la Plaza del Eco a subirnos a las fuentes y a oír el eco. Pero también yo sabía desde niño, cuando pasaba en el camión polvorera, que a veces nos veníamos a dar toda la vuelta, que había una librería que se llamaba Nueva Vida y que era de un americano. Ese americano tenía una antena y decíamos, no, pues es que habla mucho Estados Unidos por la radio. Entonces, a los 20 años, así de buenas a primeras, se me ocurrió, fui y compré una Biblia y dije, bueno, a lo mejor leyendo la Biblia
me calmo, ¿va? Algo tiene la Biblia que ha hecho cambiar a todos la gente de ahí, de mi colonia, de mi barrio. Porque era yo lo tenía muy presente que esa gente había cambiado leyendo la Biblia. Y era un cambio muy radical, ¿no? Muy radical, porque pues todos crecimos viéndolos al albañil borracho, a la mujer, al adicto que no trabajaba y nomás se la pasaba drogado todo. Y entonces eso pues se quedó muy grabado en mí desde niño. Entonces fui y compré la Biblia. Me acuerdo que duré años con esa Biblia y no la leía, nomás decía, esta Biblia tiene que ser algo. Hasta que un día estaba recién llegada Sarah Zimmer, la esposa de David Klingan, no hablaba nada español, y fui a la librería a buscar un libro o algo, y ella me dijo que me invitaba a un estudio. Era un sábado. Yo trabajaba sábado mediodía y llegué y me invitó a un estudio bíblico. Y me acuerdo que fui en la noche. Me acuerdo que todavía tenía mis zapatos de charol negro con un corazón blanco, y me fui vestido con mi pantalón de cholillo y todo. Pero cuando empezó el estudio me impactó mucho que estaban leyendo Romanos, y creo que era Romanos 8. Y algo que me llamó mucho la atención es que cuando empecé a leer y a escuchar el estudio, yo decía, ¿por qué este libro me dice y me hace sentir mal? Porque ando mal. Entonces me quedé muy impactado y me fui con esa impresión, porque la Biblia, en un sentido, cuando leemos la verdad, nos acusa de que estamos mal. Y me fui y ya no regresé. Hasta... ¿Te fuiste, te paraste la reunión o terminó la reunión y te fuiste? Terminó la reunión y ya no hablé ni con Sara ni nada, y yo me desaparecí. Y luego después, con un amigo, Manuel Ramírez, él entrenaba karate con un maestro chino, muy buen karateca el maestro, y yo quería aprender porque pues sí me gustaban los pleitos y me peleaba seguido. Ahí donde me juntaba siempre había muchos pleitos. Entonces yo quería aprender algo de karate para que no me fuera tan mal. Pero una vez ese chino llegó y me dio un trapeador. Le prestaban un salón de una escuela que estaba en contraesquina del Palacio Federal, Britihan creo que se llamaba, un edificio muy viejito. Y luego dije, bueno, este chinito está loco, ¿para qué me da el trapeador? Se fue, y luego después me dio un marcador y me lo quitó y se fue. Y luego me dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? No, pues nada, el marcador lo destapé. Y me acuerdo que me dijo él, yo creo que ahí Dios empezó a llamarme, me dijo, todo lo que tengas en tu poder es para utilizar. El trapeador, ¿para qué era? Para que trapearas el salón donde entrenamos karate. Y el marcador para que escribas. Y ahí me acordé de la Biblia que la había comprado y no la había leído. Pues esa noche llegué, y desde esa noche hasta que me convertí empecé a leer la Biblia mucho en la noche, cuando llegaba de vaguillo, y entré a estudiar en el TEC y llegaba y la leía. Pues hasta que yo lo que noté cuando leí, no sé quién me dijo que leyera el Nuevo Testamento, que leyendo el Nuevo Testamento iba a entender el Antiguo. Pues yo empecé con el Nuevo y lo leí todo, pero yo me justificaba como todo católico, y decía, no, pues es que nadie agrada a Dios. Pero yo vi ahí un hombre que sí agradó a Dios, y ese era Jesucristo, era un hombre como yo. Entonces eso me hacía sentir mal, y la vida de Jesucristo me avergonzaba, porque si es que aquí está un hombre que ya hizo lo que Dios le pidió, ya no tengo yo justificación. Hasta que llegué a Santiago, donde dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo dije, ya voy a terminar todo el Nuevo Testamento y ya sé lo bueno. Si algún día, estando en un baile, me balacean y me muero, yo creo que me voy a ir aquí donde dice el Nuevo Testamento, al infierno, al lugar de fuego. Entonces me entré a una encrucijada dije, bueno, Cruz, o le sigues leyendo la palabra de Dios o la dejas, porque pues no está muy bonito lo que te dice aquí. Pero a la vez en mi interior decía, pues ándale, no, que muy valiente ahí con los chilillos y que eres muy...
pues decídete a escoger lo bueno. Y gracias a Dios decidí seguir leyendo. Hasta que entré al TEC de La Laguna, al año y medio de estar estudiando, conocí a un muchacho que se llama Pedro Castañeda. Lo conocí por un amigo que conocí en mi grupo, Julián Muñoz, y es de allá de Venecia, no, de Glorieta, después de Venecia. Y me hice Venecia del Ranchito, ¿no? del Venecia, ranchito. Italia, ¿verdad? No, Venecia del Ranchito, rumbo a Tragualilo. Y me hice muy amigo de él y me iba a quedar a su casa y muy buena amistad. Y él me lo presentó, entonces yo al principio me burlaba de Pedro porque era muy centrado. Yo decía, yo acompañaba a mi amigo al laboratorio de electrónica y yo decía, si aquí ponen una bomba, él se queda a desarmarla y explota y ahí se queda. Y me burlaba de él, entonces hasta que un día le pregunté a mi amigo Julián, oye, ¿por qué es tan serio y tan centrado este Pedro? Y me dijo así muy quedito, es que es cristiano. ¿Y eso qué es? Pues es hermano. Y lo, hermano. Y lo, sí, dijo, sabe de la Biblia. Ah, pues yo ya leí el Nuevo Testamento. Y llegué y le dije, ¿usted sabe la Biblia? Yo también, ¿cómo ves si empezamos a hablar? Y él me decía que no. Él decía que nomás me iba a burlar de él. No, pregúnteme para que vea. Y así le pregunté varias veces hasta que un día yo lo hice enojar y me dijo, bueno, está bien, vámonos a la biblioteca. Había unos salones chiquitos en la biblioteca del TEC que se llamaban cubículos. Y luego me dijo, ¿qué sabe la Biblia? Y yo le empecé a decir todas mis dudas de lo que había leído. Oiga, ¿por qué dice esto? No entiendo. Y así duramos un semestre todos los viernes en la tarde hasta que se me acabaron mis dudas. Y luego ahora sí él me dijo, bueno, ya no tiene dudas, no. Entonces, como había pizarrones y había gises, él puso una crucita y me preguntó, oiga, Cruz, ¿usted cree que lo que hizo Jesucristo en la cruz es suficiente para salvarlo? Entonces, como yo crecí con el trasfondo católico, yo decía, y luego leí el Nuevo Testamento y decía, no, pues, bueno, sí es suficiente. Y luego me preguntaba, ¿qué tiene que hacer para que Dios lo salve? Pues portarme bien. Entonces me dice, a ver, se está contradiciendo, o es suficiente o usted tiene que hacer algo. No, pues creo que es suficiente, pero pues yo también me tengo que portar bien. Pues si usted porta bien, está diciendo que no es suficiente. Entonces caí en una encrucijada, entonces yo dije, me estoy contradiciendo. O le creo a la Biblia y estoy equivocado. Y dije, bueno, sí es suficiente. Y luego me hizo otra pregunta. Me puso ahí un dibujito de un regalo y como una medalla. Y me dijo, ¿qué diferencia hay entre un premio y un regalo? Y luego yo dije, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Pues nada, le dije, a ver, es que no le entiendo. Sí, dígame cuál es la diferencia. Dije, pues el regalo me lo dan cuando yo cumplo años, no hago nada más que cumplir años. Y el premio, no, pues eso sí me lo gano en una competencia. Y luego me dijo, bueno, la salvación que ofrece Dios no es un premio, no se gana, es un regalo de Dios. Aquí está la salvación. ¿Qué tiene que hacer usted para ser salvo? Y luego, así como que, ¿qué tengo que hacer? Pues creer, tiene que tomar el regalo de Dios. Ahí está el regalo, nomás es cuestión que tomemos ese regalo y que lo hagamos propio. Dijo, esa es la salvación. Cuando me explicó eso, me cayó en mi conciencia y yo creo que en mi alma el peso del pecado, porque yo dije, he ofendido a Dios con todas mis cosas malas que he hecho. Y me empecé a acordar de todas, que tomaba caguama, que ya había tenido relaciones con muchachas, que todo lo malo vino a mi mente y luego me empecé a sentir muy mal y yo decía, ¿por qué me siento mal? Y yo sabía que era la carga de mis pecados, pero también volteaba a ver al pizarrón y veía la cruz y dije, pero si él ya hizo, es suficiente, ahí está el regalo. Y me acuerdo que ahí en el cubículo había un botecito que ahí echábamos las hojas que ya no servían y era un bote de basura. Y luego me empecé a sentir muy mal
por mi pecado, y luego volteaba al bote de basura y yo decía, esa basura es más que yo. He ofendido tanto a Dios que yo no merezco ni que me perdone. Pero pues ya me perdonó y volteé a ver a la cruz y Pedro no me decía nada y me dejaba. Entonces le dije, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos, yo ya me quiero ir. Me sentí muy mal y me fui. Llegué a mi casa y me puse de rodillas y le dije, Dios, si de veras tú me puedes perdonar y es suficiente lo que hiciste en la cruz, perdóname, no me quiero ir al infierno. Porque otra cosa que me vino cuando entendí ahí en el cubículo, en la biblioteca del TEC, es que yo me acordé que dice la Biblia que iba a regresar. Y luego volteé por la ventanita al cielo y dije, si el Señor Jesucristo viene hoy, me voy al infierno. Porque no me he arrepentido. Entonces, necesito arrepentirme, me voy a condenar. Entonces, ese alboroto que trae en mi cabeza era porque el Espíritu Santo estaba convenciéndome de pecado. Entonces, yo me arrepentí en mi casa, me hinqué y le pedí perdón a Dios, pero no le dije a nadie, ni a Pedro. Y luego después decía, Dios, perdóname. Y luego me acordaba de mis pecados. Si me vas a perdonar por esto, y empecé a dudar. Y luego Dios me decía, sí, también por esto, y por esto. Hasta que un día dije, bueno, si es suficiente, perdóname. Y me acuerdo que no le comenté nada a Pedro, pero ya me había arrepentido. Y empecé a ir con él allá a Chávez, con el gringo de Chávez. Empecé a ir todos los domingos. Don Carlos Torbon. Empecé a ir casi por pues un año. Hasta que un día me dijo el gringo, oye, Cruz, ¿dónde vives? Pues en La Moderna. Y luego él me dijo, ahí cerquita de La Moderna está un gringo, Roberto Klingan. ¿Por qué no vas con él? Y por sugerencia de él, vine, en aquel entonces se estaban reuniendo en el Sertoma, en el Salón Sertoma, y llegué ahí, sin que nadie me conociera, por recomendación de don Carlos. Y llegué y dieron la predicación, bueno, la cena del Señor, y yo me acuerdo que siempre después de la cena del Señor se paraba Chava Jacinto y preguntaba, todos los domingos preguntaba, ¿alguien tendrá algo que compartirnos hoy? Y yo me acuerdo que el primer domingo que fui, yo dije, pues yo ya me arrepentí, aquí hay gente que cree en Dios, pues aquí les digo, y que me paro muy valiente. Porque no lo habías hecho antes, ¿verdad? No, porque yo me acordé que decía la Escritura, que si confesares con tu boca y crees en tu corazón, dice Romanos, que Jesús, ¿qué? Resucitó de los muertos, será salvo. Y dije, pues no le he dicho a nadie, ni a Pedro, pues aquí y me paré. Al cabo nadie me conoce. No tanto porque no me conocen, pero me sentí muy adelantado. No, pues me paré. Y dije, bueno, yo sí tengo algo que decir. Fíjense que hace tiempo yo empecé a leer la Biblia y un muchacho en el TEC me empezó a hablar y lo empecé a llorar. Y ya no pude hablar y yo me decía a mí mismo, ¿qué está pasando, Cruz? Si nunca has llorado, menos delante tanta gente y de estos que ni conoces. Y no, pero Dios ahí me quebrantó. Ajá. Y lo peor es que todavía me quise hincar en el piso y lo llevo para abajo, pero me mandaron a Daniel Klingan a un lado, luego volteé a ver al gringo y dije, y si este gringo me para, me va a dar mucha vergüenza. Ahí voy para abajo, y me quedé entre hincado y sentado en la silla. Ajá. Y empecé a llorar y llorar hasta que me cansé, me desahogué. Y luego ya me paré y me acuerdo que Chava Jacinto fue y me dijo, pues muchas felicidades, qué bueno que ya te arrepentiste. Y eso fue un domingo, pues el lunes luego fui con Pedro y dije, Pedro, ya la regué, ya les dije ahí donde mandó el gringo. Y ya todo el mundo supo. Y luego llegué a mi casa ese domingo y le dije a mi mamá. Y mi mamá se enojó mucho y dejó de hablarme porque ¿cómo me había hecho yo cristiano si ella quería que fuera sacerdote? Bonito sacerdote. Porque mi madre duró muchos años con Lolita Barajas en el coro. Cuando era muy joven dio catecismo en el coro del Perpetuo Socorro. Decía, no, hijo, yo quería que... Y ella era muy, muy católica. Ajá. Entonces, gracias a Dios, yo fui el primero de mi familia y
agarré mi Biblia también, me fui a la esquina donde me juntaba. Dios me dio mucho valor. Dije, vengo a despedirme aquí, ya no me voy a juntar aquí en este barrio, porque he conocido a Cristo. Y les enseñé la Biblia. Dije, pero si alguno de ustedes quiere conocer a Cristo, ya saben dónde vivo. Ahí voy a estar por el que quiera. Y luego se empezaron a burlar. Qué bien, hermanito. Pero yo muy convencido, les dije, y no me dio vergüenza, y no, al contrario, me sentí muy seguro. Y esa vez que fui me despedí y ya jamás me volví a juntar ahí. Y empecé a ir a todas las reuniones porque como primer amor, pues me quería comer toda la Biblia y Sí. a todos los estudios, todo lo que oía. Y aquí me empecé a congregar en Ampliación por recomendación del Gringo de Chávez. Aquí llegué ya casi 40 años y gloria a Dios porque duré muchos años aquí. Llegó un tiempo en que decidí despedirme para cuidar a mis padres y porque yo ya tenía planes de casarme y quería hacer mi vida ya en otro lugar. Y decidí, avisé aquí, les cayó sorpresa porque duré muchos años planeando despedirme y la otra pues yo siempre le dije a Dios, yo estoy dispuesto para casarme, nomás indícame quién es. Y duré 22 años esperando hasta que Dios me indicó años atrás con quién me podía casar. Gracias a Dios me casé, agarré a mi hija Jessica, chiquilla, tengo 2 hijos, Cruz Antonio y Luis Fernando, y ahora ya creció la familia, tengo 2 nietos, Ángel Francisco y Adrián Eliseo, y estamos muy contentos. Mi cuñado, mi yerno Adrián, pues pedimos que Dios obre en la vida de Jessica, ya que ella escuchó de muy niña, pero se alejó, nunca tomó una decisión, nunca quiso, y ojalá Dios tenga misericordia de ella y algún día las traiga a los pies de Cristo. No, pues una historia impresionante, tío. Quiero regresarme un poquito a lo que ahorita decías. Cuando te convertiste y fuiste a hablar con la bandita que te juntabas, obviamente pues yo creo que se burlaron. ¿No te volvieron a buscar después? O sea, a lo mejor ahí tú te despediste, pero de que te fueran a buscar, ándale, ya vente y vamos a un baile o vamos a esto. No, nadie. Lo que sí supe es que uno de los líderes de ahí donde yo me juntaba, Juan, se hizo cristiano, conoció a una muchacha de ahí por su colonia. Él vive atrás de las compuertas, Plan de Ayala, y ella era apostólica. Y él se convirtió, me invitó a su boda. A mí me dio mucho gusto que él impactó mucho porque era de los líderes de ahí, de los cholos, porque era mayor, mucho mayor que nosotros, pero era muy buen líder. Siempre nos cuidó a los más chicos. Y gracias a que él se convirtió, pues ya le preguntaban a él y después iban y me preguntaban a mí cuando me veían a veces ahí en la colonia, oye Cruz, ¿y esto? Pero en realidad fue él y luego después otro muchacho, Martín, que le hicimos el Blue. Él se convirtió en Estados Unidos, pero sí quedó, o sea, sí supieron todos que yo me convertí, porque ya cuando fui, me acuerdo que me decían, oye, ya hasta hablas diferente, ya no dices malas palabras y ya no hablas caló. Yo hasta en eso Dios me ayudó a dejar eso, porque sí era muy mal hablado. Y de esa bandita, ¿como cuántos eran? Éramos puros de ahí, pues puros contemporáneos. Ahí yo me acuerdo cuando yo llegué chico de 11, 12 años, había que le llama la raza chica, la raza mediana y la raza grande, los ya muy viejos, que ya tenían hijos y todo y ya estaban muy viejos. Entre los que nos juntábamos, que éramos cholillos, porque había raza mediana que sí se vestía de cholillos, pero otros no, y la mayor pues menos. Pero yo con fácil éramos de 40 a 50 Órale. jóvenes, éramos muchos. Y luego llegaban otros de colonias ahí cerquitas que les gustaba y ya cuando íbamos a la disco íbamos muchos.
Desde ese entonces, o sea, era común que hubiera, bueno, lo que ahora llaman antros, ¿no? Pero las discotecas en ese En entonces. aquel entonces eran puras discos, Crazy Horse, la Wonder en Lerdo. Me acuerdo que fuimos a Lerdo y fuimos la sensación, los cholitos y todas las muchachas de Lerdo que iban a andar con nosotros, y los muchachos de Lerdo se enojaban y teníamos pleito de piedras y porque nos preferían mejor a nosotros porque Sí. bailamos rock and roll. Ajá. Había un muchacho ahí que vivía en el Cerro de la Cruz, que él estuvo de niño en Tijuana y bailaba como resortes. Entonces él nos enseñó a todos a bailar bien. Ajá. Entonces hacían concursos ahí en la discoteca La Wonder en el Lerdo y nos hicimos famosos, pues nos llovían las novias. Y yo recuerdo porque cuando estaba chiquillo, y tengo una imagen muy me dejó marcado porque yo tenía, no sé, a lo mejor unos 4 años, pero me acuerdo muy bien que todavía tú andabas, yo creo que en esas banditas y andabas, pues tanto así que te decían el cholo, ¿no? O sea, la gente de ahí te conocía como el cholo o era en general a todos. No, lo que pasa es que salí de secundaria y yo quería ser veterinario y me fui a presentar examen allá a León Guzmán, Eh, pero era de Durango, entonces yo me iba vestido de cholillo. ah, Entonces llegué ahí al Cebeta y toda la raza del Lerdo, pues Lolo me señaló, ¿y este qué? Y yo, no, es el cholo de ahí de Torreón. Entonces me hice famoso porque muchos sabían que iba a la disco, ajá. y luego pues como vestía diferente, pantalones guangos y playeras muy grandes y tenis Converse y los domingos zapato de charol, pues luego me identificaban, entonces me empezaron a cholo. decir ahí cholo, que el cholo, que el cholo. Entonces me hice muy famoso en el Cebeta, que el cholo, Ujú. y así me dijeron los 3 años, hasta que salí, y todavía gente que conocí ahí, todavía hasta la fecha me ve, y ¿qué huele cholo? Yo no saben ni cómo me llamo, pero Sí, pero sí te me dicen el identifican Cholo. como el cholo, y yo pues, Alejandro Flores, un Sí. hermano de Lerdo, yo a él no sabía cómo se llamaba, y yo sabía que era el Pelos. Entonces cuando nos topamos ya acá, cuando se casó María Alfonso y Raquel, Raquel. Ajá. le dijeron, mira, vas a ir a dejar todas las cosas ahí al salón leonístico y preguntas por Cruz Martínez. Y me acuerdo que entró por la cocina y ¿quién es Cruz Martínez? Que traigo muchas cosas. Y luego me habló Moy, ahí está un hermano que es Lerdo. Y luego salí y luego me dijo, este no es Cruz Martínez, este es el Cholo. Y tú eres el pelo. Y le dije, tú eres el Pelos. Y ya ahí yo supe que él ya se había convertido Ujú. por su hermana Pina. Ah, sí. Pero pues ya hasta la fecha nos volvemos a recordar porque tuvimos amistad y Desde nos ese veíamos tiempo. todos los días en la prepa, Y- desde y- ese entonces. Y te digo que la imagen que tengo muy grabada, que yo tenía como a lo mejor entre 3 y 5 años, no me acuerdo, pero que ahí en la casa de mis abuelitos llegamos y tú estabas todo vendado de la cara porque creo que te habían quebrado la nariz en un pleito o algo así, ¿te acuerdas? Traías Bueno. no la cara, sino la nariz, o no sé si te habían operado esa Bueno, vez. sí, a los 18 años, yo desde jovencillo, que 14, 15, entre pleitos, me dio una vez una patada muy fuerte, entre el fútbol, soccer, me dio una patada muy fuerte, y luego había un vecino ahí que nos quiere enseñar karate, que estaban los niños, y en eso que andábamos practicando patadas, él me dio una patada, entonces Ah, se me desvió el tabique y a los 18 años ya no podía respirar. Entonces mi hermana Carmen dijo, oye, pues vamos al seguro. Me sacó un seguro facultativo y me operaron. Pero era ahí, pero cuando me operaron, pues fueron todos los cholillos a verme porque pensaban que me habían golpeado, pero no, era una operación. menos mal. Y también tenemos que decirlo, a partir de que tú te conviertes, tío, pues realmente el Evangelio entró Dios te utilizó a ti para que a todos los demás nos llegara también. Digo, recuerdo que estábamos muy, muy chicos. Isaac yo creo tenía 5 años, yo unos 9. Jairo y Misael todavía estaban muy chiquillos, pero todos los primos de esa edad, Luis, Sergio, Chuy, Héctor, Cuatas. las cuatas, nos invitaste a un club bíblico aquí en Ampliación y le pediste permiso a mis papás y obviamente a los demás tíos, ¿no? Para, pues préstenme a los niños, porque si ustedes no saben, mi tío nos agarraba a todos los sobrinos, que éramos pues un buen,
y nos llevaba al Cerro de las Noas. Andábamos a las 4 o 5 de la mañana en pleno centro de Torreón, un señor con un montón de niños ahí caminando en la calle. Yo creo decían, mira, ahí van unos duendecillos, nos veían en la noche, y nos llevaba mi tío caminando por el centro para llegar al Cerro de las Noas, perdón. Y íbamos al cerro, íbamos al río, cuando llegamos a subir al cerro de la Antena Federal, y un montón de cosas que pasamos con mi tío Cruz. Y parte de esas aventuras era también ir al Club Bíblico de Niños, que ahí fue donde muchos de nosotros empezamos a escuchar del Evangelio y tomamos una decisión. Yo en lo personal, en ese club de niños, fue cuando yo recibí a Cristo, porque también empecé a escuchar, empecé a saber que hay un cielo, un infierno, que Cristo murió por nosotros, y de ahí empezamos muchos a tomar decisión, o por lo menos a saber del Evangelio, pero fue a través de ti que empezó a expandirse el Evangelio en nuestra familia, ¿no? Sí, ese club lo trajo Jimmy y Lisa, que llegaron a Jacarandas. Sí. En inglés era Aguana y en español Oanza. Así es. Y me dijeron, oye, pues sería bueno que si tienen sobrinos los trajeras, y nos veníamos casi todos los sábados. Sí, eran los sábados en la mañana. Sí, Rica y Vale también venían. Sí, Rica, Vale, Luis. Pues todo muy interesante. Yo lo que sí entendí, cuando yo recién convertido, le dije a mi hermano Pedro, que me compartió, le dije, ¿por qué si esto es tan importante, por qué no lo hablamos? Dijo, no, sí lo hablamos. Y me salí todo un año con él a evangelizar. Me acuerdo que venimos aquí a Ampliación, y aquí en Ampliación nos corrían y se echaban los perros, y me ofendí mucho, me sentí muy ofendido, y le dije a Pedro, ¿qué le parece si nos vamos hasta lo último de Torreón? Ha dicho Pedro, pues está loquito y nos fuimos a la colonia Zacatecas, en acá entonces. Ajá. Era la última colonia allá atrás de Peñoles, y fuimos, y él era muy valiente, pues yo era chulillo, y decía, no, a mí no, yo que hasta aquí tengo amigos de la secundaria, porque estuve en la Federal 4, y tenía amigos en la 1 de Mayo, en San Joaquín, en la Tarzan, en la Victoria, entonces sí conocía gente de por allá. Ajá. Entonces fuimos por evangelizar casa por casa. Es el ejemplo que me dio Pedro. Pedro es muy buen evangelista, nato. Llegamos a una casa y luego salían y luego, buenos días, porque íbamos en la mañana, y luego Pedro empezaba con preguntas bien sencillas. Oiga, ¿tendrá una Biblia en su casa? Ah, caray, creo que ahí anda una. Tráigasela. Y luego se la traían. Oiga, ¿qué se acuerda lo que ha leído? Le decía Pedro. No, pues nada. Que una vez leí del rey David. Y luego, préstemela. Y Pedro era muy listo, muy adiestrado, porque sabía dónde estaban los pasajes. Y yo dije, yo quiero ser como él, y me aprendí todos los libros de la Biblia de recién convertido. Me empecé a aprender dónde estaban las historias. Y luego él abría y digo, mire, deje de explicarle. El rey David, y desde el rey David empezaba y los llevaba a Cristo. Y yo decía, pues, ¿cómo David habla de Cristo? Pero después yo entendí con el tiempo que la Biblia es cristocéntrica. Sí. Cualquier parte de la Biblia que uno lea te habla de Cristo. Entonces yo aprendí y me emocioné mucho el tipo de evangelismo que hacía Pedro, mi amigo, casa por casa, porque yo se lo pedí. Y ese año salimos todo el año a tocar casa por casa en aquella colonia, y luego llegamos a una peluquería con un peluquero que él era del Antiguo Testamento. Él nunca leyó el Nuevo. Él creía en la ley, en la Torah. Y duramos visitándolo. Después de que evangelizamos, llegábamos ahí con él, nos regalaba agua y platicábamos. Y nomás que bien aferrado a la ley. Hasta después, ya cuando dejamos de ir, después de un año, me lo topé muchos años después en el magisterio, cuando estaba en la Leona Vicario. Lo vi, me habló, ¡oh, venga, Cruz! Y lo, ¿qué pasó? ¿Cómo está, señor? Bien, bien. Ya me hice cristiano. ¿Cómo se hizo cristiano si usted no cree en Cristo? Dijo, un hijo mío se convirtió, creo que en Juárez. Dijo, vino y me explicó la ley, pero me habló de Cristo. Y ahí entendí yo. No, hombre, me dio mucho gusto. Y luego le busqué a Pedro y le dije, Pedro, el peluquero ya ha sido cristiano. Ya se puede morir porque ya estaba grande. Batallamos mucho con él, porque yo hasta me enojaba con él porque volvió a citar la ley.
pero él sí creía como judío que la ley lo salvaba. Sí. Ajá. No, ya cuando supe que se ha hecho, me dio mucho gusto. Sí. Y me gustó mucho evangelizar. A mí sí me invitan, yo anduve en Valle Verde, cuando nadie iba, nos íbamos, Daniel, Brian, un americano que vino aquí a Ampliación, nos íbamos solos a tocar casa por casa. Le dimos, era lo primero de la colonia, le dimos toda la vuelta. En la Campillo Sáenz también fuimos a evangelizar. Yo estuve yendo con Lalo Saucedo, un hermano de Vencedora, muy buen hermano, que después se alejó, a Carlos Real, a evangelizar a una familia de Fernando Flores. Íbamos cada sábado a dar estudios y me gusta mucho evangelizar. Si el día de hoy, y lo quiero hacer con mi hijo Cruz, vamos a tocar casa por casa, hijo. Me gusta ir a los lugares, así, tengo que hacerlo bien con mis vecinos, ¿va? Pero no sé por qué dicen que no hay profeta, ¿qué? Sin honra en su propia tierra, Sí. no te hacen caso los vecinos. Sí. Entonces, yo no tengo ningún problema por ir a evangelizar allá a las casas de cartón, allá a los basureros, la gente sí te oye. Sí, sí. Y sí me gusta mucho evangelizar. Aprendí mucho con Pedro y duré muchos años yendo a los hospitales, me recomendaban gente enferma y llevaba a las Michitinguis, unas hermanas de Valle Dorado, Gloria, Ángeles, las Morales, esta Florecita, Perlita, esta Sarita Berranereida, que ella siempre nos hacía llorar cantando El Alfarero. La cantaba como tipo ranchero y tenía un vocerrón y la cantaba con un sentimiento que siempre donde la llevaba, las invitaba yo, decían los familiares sin conversación, que la vuelva a cantar. Oh. Y la volví a cantar. Pero me decía Gloria, no, Cruz, es que tú nos invitas a ir a cantar donde todos se mueren. Pues es que me envían con personas que están muy enfermas. Sí. Pero sí lo hice también con gente joven que les pasaba un accidente y yo estaba dispuesto a ir a los hospitales. Duré mucho yendo a los hospitales a hablar de Cristo. Sí. Me gustó mucho. Recuerdo un recuerdo que tengo también, ¿te acuerdas de Joy, el amigo de mi papá? Que por mucho tiempo íbamos con él, ibas tú, íbamos nosotros, llegó a ir Marcos Dávila, iban un montón de hermanos a acompañar. Llevé a Daniel Kilingan, llevé a Alejandro Pérez para que le cantara un corito que él de niño fue a la apostólica y estaba, es que yo quiero un coro de los apostólicos. Y el único que se lo aprendió fue Alejandro Pérez. Sí. Y se lo cantó como 3 veces. Y así duramos yendo, porque él duró enfermo, tenía hemodiálisis, ¿cuánto fue? Como 11 años. No, 12, 13 años, duró muchos años. Y todo ese tiempo él se preocupaba más por su esposa, por sus hijas. Y no era, ya cuando pensábamos que ahora sí ya entendió, ya comprendió, y no, salía con otras cosas, los dinosaurios. Dijo, ¿qué pasó con los dinosaurios? Me levanté enojado, vámonos, ya era como la 1 de la mañana. Andaba Abraham conmigo, vámonos a la cueva de mugres dinosaurios. Y nos salimos bien enojados y nos fuimos. Y ya después de tanto tiempo, al final aceptó a Cristo, y fue cuando pues el Señor lo llamó, que fue cuando falleció. Pero de ese tipo de experiencias, pues muchas, ¿no, tío? Sí, nos invitó a su bautismo. Me dijo, Cruz, quiero que hagas mi bautismo. Y luego en el bautismo me dijo, Cruz, el día que me muera quiero que digas unas palabras. No, yo nunca había hablado un panteón. Dije, no, ¿qué voy a decir? Y me hice el despistado, nomás que llegó la hija y me dijo, tú le prometiste a mi papá que dijera las palabras. Pues ahí me ayudó el Espíritu y compartí. Ahí salió un hermano apostólico que me dijo, Cruz, creo que lo conocí en el TEC. Qué bueno que te hiciste cristiano, porque él me conoció de Cholillo también. Sí. Muchos años después. Sí, porque de ahí fueron, creo que de la tercera, de la apostólica, porque estaba ahí cerca. Sí, ahí lo llevaba su abuelita, yo de niño. Sí, pues ahí fueron mi papá y yo de niños, de cuando estaban chavos, la tercera. Y pues yo hasta ese momento, bueno, momentos antes recibió a Cristo y al poco tiempo pues el Señor lo llamó a su presencia. Sí, ya tenía más de 60 años cuando murió. Sí. Pero pues muchas gracias, tío, muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Siempre es bueno saber y conocer cómo los hermanos, que a veces ya tenemos años de conocer, pero no sabemos o no preguntamos cómo llegaron a Cristo, y siempre es bueno saber, porque
tus circunstancias pueden ser las mismas de que está pasando a alguna otra persona o algún otro familiar. Entonces siempre es bueno saber cómo los hermanos llegan al conocimiento del Evangelio. Y pues más que agradecerte, ¿algo más, tío? Sí, nomás quiero aprovechar este medio para agradecer. Dios me dio un ministerio de servir en las bodas, por una boda que serví hace muchos años que fue en San Isidro, de Raúl y Lucía Uribe, Raúl Parra. En esa boda llegamos, bueno, me invitaron a mí de aquí a Ampliación y no había meseros, no sé si San Isidro no los mandó y andaba Vicky, su hermana de Lucía, sirviendo con una tapadera de la cocina y luego, no, yo te ayudo, Vicky. Yo ya conocí a ellos porque yo iba vencedora por mi hermana Angelita. Y había muchos jóvenes ahí, fui y les dije, vamos a ayudarle a Vicky. Y ahí supe que no todos tenemos el don de servir, porque me decían algunos jóvenes conocidos de ese entonces, se agarraban la camisa y decían, ¿qué no ves? Que yo no puedo servir, soy fulanito de tal. No, me dio mucho coraje y ya no les volví a decir. Y servimos ahí entre familiares y todo. Y ahí Dios me dio carga de ayudar. Gracias a José Cuevas nos organizaba. Él es muy bueno para organizar y presidir los eventos. Y de ahí salió el ministerio. Y quiero aprovechar para todos los que escuchen que algún día sirvieron, jóvenes que ya son casados con hijos, su trabajo no ha sido en vano. Nosotros muchas gracias, sí, mis sobrinos, a todos me los llevé. Sí, todos, cuántas bodas, 15 años, eventos no servimos, y era, aparte de gratificante, era pues algo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero como tú dices, mucho trabajo. A pesar de que los invitábamos, oye, ¿puedes ayudarnos a servir? Decían que sí, pero pues no lo hacían. No, muchos sí me confesaron que les daba vergüenza andar de mesero. Me dicen, no, es que me da vergüenza. Pero en especial quiero felicitar a Moy. Él fue siempre mi brazo derecho, hasta el último 4, 5, 6 de la mañana que terminábamos, ahí andaba conmigo y era el último que dejaba. Nunca se rajó y me gustó mucho cuando se casó, estaba en Valle Dorado. Sara le hicieron una despedida a su esposa, Isabel, y Sara, ahí habló Sara, dijo que ella quería mucho a Moy porque siempre había sido muy servicial en las bodas. Y le hizo una ensalada muy rica, por cierto. De las pocas que hace. Siempre en el equipo de meseros eras tú, Moy, y pues ya nosotros los sobrinos, ¿no? Y pues bueno, reiterar otra vez el agradecimiento, tío, y esperamos pues podernos encontrar en algún otro episodio. Mientras tanto, amigos, muchas gracias por escucharnos y esperen a la próxima porque también ahí vamos a platicar. Gracias.